Los Dodgers acaban de traer de vuelta a un hombre que habían dejado ir hace solo 3 meses. La razón es simple. Shohei Ohtani lo necesitaba. Conozcan a Ben Rortvedt, un receptor de 28 años. Su promedio de bateo de por vida es de apenas .190, con solo 9 jonrones y 52 carreras impulsadas. Mirando solo estos números, cualquiera se preguntaría, ¿por qué diablos un equipo campeón, que aspira a su tercer título de Serie Mundial consecutivo, rescataría a un receptor que no batea? La respuesta está en la confianza. La superestrella de $700 millones, el doble campeón de la Serie Mundial, confía ciegamente en este hombre de bajo promedio. Si entiendes por qué, entenderás la verdadera esencia del béisbol. Hay un valor que no se mide en estadísticas. Hay contribuciones que no aparecen en la hoja de resultados. Y a veces, para preservar ese valor, alguien más debe sacrificarse. Hoy les traemos la historia del hombre con promedio de 190, que regresó a los Dodgers buscando el tricampeonato, y la trágica sombra del lanzador que se vio obligado a marcharse, un hombre que lanzó en 71 partidos por el equipo. En noviembre de 2025, inmediatamente después de que los Dodgers se coronaran campeones de la Serie Mundial, el equipo tomó una decisión fría: sacar a Rortvedt de la lista de 40. La euforia del campeonato aún no se había disipado, pero el negocio es el negocio. El béisbol es un mundo donde las personas son evaluadas por números, y había que hacer ajustes en la lista de 40. Rortvedt acababa de firmar un contrato de $1.15 millones. Le habían dicho, te vemos la próxima temporada, pero fue puesto en waivers. Los Dodgers estaban apostando que los $1.25 millones harían que otros equipos se detuvieran y que nadie lo reclamaría, permitiendo mantenerlo en las menores. Pero la apuesta falló. Los Rojos de Cincinnati lo reclamaron. Los Dodgers lo habían perdido. Noviembre de 2025. Rortvedt era un Red, pero en Cincinnati las oportunidades nunca llegaron. Pasó los días sin siquiera pisar la banca. Su carrera estaba en peligro. Y luego, en febrero de 2026, los Rojos lo pusieron en DFA de nuevo, un movimiento necesario para adquirir al tercera base estrella Eugenio Suárez. Solo 3 meses. 3 meses de deambular que terminaron abruptamente. Y en ese mismo momento de febrero de 2026, los Dodgers actuaron. Reclamaron a Rortvedt en waivers. Lo necesitaban. Desentrañemos el significado de esta decisión, pero entendiendo primero su alto costo. La lista de 40 es limitada. Para incluir a alguien, debes sacar a otro. La víctima de este movimiento fue Anthony Banda, un relevista zurdo de 32 años. Banda fue el lanzador que más partidos disputó en 2025 para el equipo, con 71 apariciones. Su récord fue de 5-1, con una efectividad de 3.14. Fue un pilar clave en la conquista de la Serie Mundial. Lanzó a pesar de la fatiga acumulada. Cuando el manager quería darle descanso, él respondía: estoy bien, quiero lanzar. Lo dio absolutamente todo por el equipo, ganando 2 anillos de Serie Mundial consecutivos en 2024 y 2025. En enero de 2026, Banda acababa de renovar su contrato por $1.625 millones. Le habían asegurado que lo verían en el Spring Training. A solo una semana de que los lanzadores se reportaran al campamento, Banda fue notificado. Fue puesto en DFA para hacer espacio a Rortvedt, el receptor de bajo promedio. Esta es la naturaleza brutal del béisbol profesional. Un mundo que evalúa con números, pero donde los números no lo son todo. Entonces, ¿qué valor veían los Dodgers?
Rortvedt apenas bateó .222 en los 18 juegos que disputó en 2025. Ciertamente no es un número espectacular, pero el semblante de los lanzadores cambió. Shohei Ohtani, cuando estaba en el montículo, lucía más tranquilo. Yoshinobu Yamamoto comenzó a confiar en él ciegamente. Había algo que no se reflejaba en las estadísticas. Un directivo del equipo lo explicó. Rortvedt no pide la bola que el lanzador quiere tirar, sino la bola que le permitirá al lanzador tener el máximo rendimiento. Esa era su fuerza. Nunca se trataba de él. Siempre ponía al lanzador primero. Cuando estaba en el plato, se ponchaba, se iba de out, pero nunca se amargó. Su trabajo, decía, era hacer brillar al lanzador. Si no podía batear, se aseguraría de contribuir al equipo de otras maneras. Su actitud inspiró a sus compañeros. Era el más ruidoso en el banco, alentando a todos. Fuese victoria o derrota, era el primero en llegar al estadio para reunirse con los lanzadores, dedicando más tiempo a estudiar videos de picheo que a su propia práctica de bateo. Charón. Si yo no bateo, pero el lanzador los domina, el equipo gana. Esa es la presencia de Ben Rortvedt, un apoyo firme, aunque invisible en las estadísticas, esencial para la victoria de los Dodgers en 2025. Y en febrero de 2026, el hombre del .190 regresó. ¿Por qué? Porque Ohtani y la rotación entera lo necesitaban. Para entender la magnitud de esta necesidad, debemos retroceder a septiembre de 2025. La pesadilla comenzó. El receptor titular, Will Smith, sufrió una fractura en la mano derecha por un foul tip. 3 días después, un horror aún mayor golpeó. El receptor suplente, Dalton Rushing, se lesionó la espinilla al batear un foul ball contra su propia pierna. En medio de la carrera por el título, sin playoffs asegurados, los Dodgers se quedaron sin catchers. ¿Quién iba a ponerse la máscara? La respuesta fue Ben Rortvedt. Recién llegado en un traspaso con los Rays, había estado jugando en AAA. Nadie lo conocía. Se le percibía como otro jugador desconocido. Pero el 4 de septiembre, Rortvedt fue el receptor abridor. A partir de ahí, inició 18 juegos consecutivos. Sus números ofensivos no fueron nada para presumir. 222 de promedio. Pero algo mágico sucedía. Los rostros de los lanzadores cambiaron. Se relajaron y lanzaron con confianza. Sorprendentemente, durante los juegos en los que Rortvedt estuvo detrás del plato, la rotación de los Dodgers estuvo cerca de lograr 2 juegos sin hit ni carrera. El manager Dave Roberts lo resumió después de un partido. Está aquí como receptor de respaldo para los lanzadores. Es un gran receptor. Intenta aprender de ellos, entender sus fortalezas. En todo, selección de lanzamientos, targeting, secuencia, siempre pone a los lanzadores primero. Incluso con una preparación mínima, a veces solo 10 minutos de información obtenida de Will Smith antes de salir al campo, Rortvedt nunca dudó. Estaba listo. ¿Cómo? Porque su preparación mental y de video ya era exhaustiva, recortando su tiempo de práctica de bateo para estudiar a sus lanzadores y a los bateadores rivales. En un septiembre difícil para los Dodgers, el equipo no se derrumbó en los juegos que Rortvedt manejó. Mantuvo la calma bajo presión. Él confiaba en sus lanzadores. Tu breaking ball es excelente. Tírala con confianza. Yo atraparé cualquier cosa. Su postura, más allá de la barrera del idioma con los lanzadores japoneses, transmitió confianza. Ohtani y Yamamoto sintieron esa conexión. Se dice que Yamamoto, en particular,
Encontró una paz especial con Rortvedt gracias a su targeting preciso y su respeto inquebrantable por el montículo. Rortvedt entendió a sus lanzadores, qué les gustaba, qué les costaba. Aprendió cómo dominar un conteo y cómo rematar a un bateador. Luchó hasta el último juego de la temporada regular, y luego en los playoffs, donde incluso su bate brilló inesperadamente, bateando .429. Pero lo más importante es que los lanzadores confiaban en él. Los Dodgers ganaron la Serie Mundial de 2025, el bicampeonato. En esa victoria silenciosa estaba la dedicación del receptor de bajo promedio. El equipo y la rotación sabían la verdad. Rortvedt era indispensable. Por eso, cuando el club lo puso en waivers en noviembre y los rojos lo reclamaron, Ohtani y la rotación lo recordaron. Necesitaban a ese receptor. En febrero de 2026, los Dodgers lo trajeron de vuelta. ¿Cuál es el secreto de la confianza que Rortvedt inspira? Su mentor fue Gerrit Cole. En 2023, el año en que Cole ganó el Cy Young con los Yankees de Nueva York, Rortvedt fue su receptor personal. Esta experiencia lo cambió todo. Rortvedt fue intercambiado a los Yankees en 2022, sin grandes expectativas. Pero cuando el titular Treviño se lesionó en 2023, Rortvedt tuvo su oportunidad con Cole, un perfeccionista de 32 años, conocido por su exigencia extrema en la secuencia de lanzamientos y la ubicación del guante. Rortvedt confesó más tarde que al principio estaba aterrado. Cole le exigía ajustar el guante al milímetro. Pero Cole le enseñó. ¿Por qué esa secuencia? ¿Por qué ese pitch en ese conteo? ¿Por qué ese plan contra ese bateador? Él me hizo crecer, dijo Rortvedt. Aprendí todo sobre el manejo del juego, la forma de respetar a los lanzadores veteranos y lo que ellos esperan. En 2023, Cole fue dominante. 209 entradas, efectividad de 2.63. Rortvedt estuvo allí, detrás del plato. La regla era simple. Concéntrate solo en hacer brillar a Cole, no en tu bateo. Y aunque Rortvedt bateó muy poco, Cole confiaba en él. ¿Por qué? Porque Rortvedt tenía el valor de pedir la bola que el lanzador necesitaba lanzar, aunque no fuera la que quería lanzar. La bola óptima para la situación actual. Y Cole respetaba esa valentía. Este aprendizaje fue lo que lo llevó a los Dodgers en 2025 y lo preparó para entender a dos estrellas globales como Ohtani y Yamamoto. La barrera del idioma y las diferencias culturales eran menores, porque Rortvedt sabía lo que Cole le había enseñado, el respeto. Los lanzadores buscan un receptor que entienda su intención. Si el corazón se comunica, aunque no se entiendan las palabras, es suficiente. La calma de Ohtani en el montículo, la seguridad de Yamamoto, todo se debió a esa confianza. La directiva lo confirma. Rortvedt pide el lanzamiento que maximizará el rendimiento. Eso fue lo que aprendió de Cole. Poner al lanzador primero. Y por eso, en noviembre de 2025, los Dodgers pudieron ponerlo en waivers. Pero en febrero de 2026, lo trajeron de vuelta, porque Ohtani lo exigió. Ahora hablemos del costo. Si un hombre regresa, otro debe irse. Anthony Banda, el zurdo de 32 años, fue el pilar del bullpen. 71 juegos en 2025, 5-1, efectividad de 3.14. Artífice del bicampeonato. Este hombre fue puesto en DFA. Banda llegó a los Dodgers en 2024 con un contrato de ligas menores y se labró su camino. En la postemporada fue perfecto. Ganó su primer anillo. En 2025, siguió mejorando, lanzando cada 2 partidos, a pesar del cansancio. Su compromiso era total. En septiembre de 2024, Banda, frustrado por una mala salida,
Golpeó un dispensador de toallas de papel con la mano izquierda, fracturándose el hueso. Se sintió avergonzado. Dijo que decepcionó a todos. Pero regresó de inmediato. Hizo rehabilitación lanzando con el yeso puesto. Su regreso en la postemporada fue épico, ganando su segundo anillo en 2025. Lloró de alegría. En enero de 2026, su nuevo contrato validaba su valor. Estaba emocionado por el tricampeonato. Pero en febrero sonó el teléfono. Anthony, tenemos malas noticias. Te pondremos en DFA. La razón, Rortvedt. El problema de la lista de 40. Banda se quedó en silencio. No había nada que decir. Este es el béisbol. Este es el deporte profesional. Un mundo gobernado por los números, pero donde las decisiones son mucho más complejas. Sharon. La gerencia, el manager, todos lamentaron tener que tomar la decisión. Banda fue un lanzador maravilloso, un guerrero, pero los Dodgers tenían otros zurdos confiables en el bullpen. En el otro lado, la posición de receptor, aunque contaban con el titular Will Smith, el suplente Rushing era joven e inestable. Necesitaban a Rortvedt, necesitaban el receptor en el que la rotación confiaba. Anthony Banda, tus 71 juegos son la prueba de tu dedicación. Los aficionados recuerdan tu sacrificio. Cuando te lesionaste en 2024, regresaste de inmediato, haciendo rehabilitación con el yeso. Donde quiera que vayas, tu brazo zurdo seguirá brillando. Y Ben Rortvedt, bienvenido de nuevo. Los jugadores en Los Ángeles te estaban esperando. Ohtani, Yamamoto, todos te necesitan. Esta vez, esperamos que te quedes hasta el final con el uniforme de los Dodgers. En febrero de 2026, el hombre con promedio de 1.90 regresó. El hombre que la superestrella de 700 millones exigió. El béisbol no es solo números, pero es un mundo que te evalúa por ellos. En esa contradicción, Rortvedt sobrevivió, y Banda comenzó un nuevo camino. Esta es la belleza y la crueldad del béisbol. Dos hombres que lo dieron todo por el equipo. Uno regresó, otro se fue. Pero ambos amaban el juego, amaban el equipo y amaban ganar. En 2026, los Dodgers buscarán el tricampeonato, una hazaña no vista desde los Yankees de 1998-2000. Y para ese desafío, Rortvedt ha vuelto. Ohtani lo llamó. De manera efectiva, Ohtani necesitaba a este hombre, incluso si batea .190. Hay un valor que no se puede medir en estadísticas, y Rortvedt está listo para demostrarlo de nuevo con la máscara puesta.